Nosotros, buen día. ¿Qué tal? Buen día a vos y a toda la audiencia. Buena semana. Bueno, lo que ha pasado de este anuncio, no sé si ya es una realidad, ¿no? Dar de baja la suspensión de 300.000 permisos del ReproCam. Bueno, en primer lugar, cabe destacar que eso es una nota periodística en la que la ministra de Seguridad manifiesta ciertas intenciones. Eso después tiene que canalizarse por alguna normativa para que sea aplicable, y esta normativa puede ser una resolución ministerial del Ministerio de Salud, no del Ministerio de Seguridad, porque la competencia del ReproCam, del Registro Programa Cannabis, es del Ministerio de Salud, o en su defecto podría salir por un decreto presidencial, pero generalmente en estas cuestiones se manejan resoluciones ministeriales del Ministerio de Salud. O sea que hasta el momento no hay una normativa contra la cual discutir o pelear, sino la manifestación de la ministra de lo que tienen intención de realizar. Una vez que tengamos la normativa, nosotros vamos a poder decir o desentrañar si la misma se ajusta a derechos, si la misma afecta a derechos de los particulares o de las ONG debidamente constituidas, entre otras cosas. Bien, bueno, por eso la primera pregunta que te hago es si ya ha pasado algo, porque muchas veces, ¿no? Se hacen declaraciones muy fuertes de momento que en definitiva no sucede nada después. Y está buena la aclaración que haga, es una declaración que hizo a la prensa nada más, ¿no? Hasta el momento todo está ahí, no se ha movido nada. Hasta el momento todo está ahí, lo que significa que el programa de registro de cannabis medicinal está parado, detenido, no trabaja hace 1 año y medio. Esa es la situación de hecho, o sea que estas manifestaciones no hacen más que confirmar una inactividad total por parte del Estado, o en su defecto una intención de dar las bajas. Ten en cuenta que todos los permisos que se dieron en el marco de una ley nacional, 27350, de cannabis medicinal. Entonces, vos tenés que pensar que una resolución ministerial no puede derogar una ley del Congreso, ¿sí? Sí, por supuesto, puede ajustarla, restringirla, lo que se llama reglamentarla, ¿sí? Pero no puede echar por tierra, porque para eso necesitas una normativa tan fuerte como una ley del Congreso Nacional. Bueno, ahora sí, lo que puede provocar es cierto gris. Ese gris que puede ser confuso, ¿no? El gris está provocado, ¿sabes por qué? Mira, yo te voy a comentar, en nuestra fundación Bien. tenemos una determinada cantidad de pacientes con su autorización debidamente acreditada y resuelta. Ahora tenemos 12 trámites de pacientes que requieren cannabis medicinal presentados en promedio hace 1 año, ¿sí? Algunos en diciembre del 2023, 2 o 3 en marzo del 2024. Yo soy abogado, entonces, además de esperar los días que tiene que esperar uno a la administración pública para que conteste, se han presentado sendos prontos despachos. Pronto despacho significa apurar a la administración que resuelva, y ninguno ha tenido respuesta. Entonces, el estado de situación es ese gris en el que transcurre el tiempo desde que el médico te da la prescripción médica para el cannabis medicinal y vos, culpa del Estado ineficiente, no podés obtener la autorización. Entonces tenés el justificativo de adquirir cannabis medicinal, pero no tenés la autorización administrativa. Entonces el mismo Estado es el que te pone con un pie en falso, en ese gris que vos llamás. Ujú, ujú. Sí, 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 por eso te digo, se hace un gris que yo llamo, que digo, más de uno lo llama, ¿eh? No, no es que yo lo bautizo así. No, Ah, digo, no, pero eh, está bien nombrado, te ajá. acompaño Ah, el bien, concepto, es un bien. gris, Bueno, porque a ver, quedás en el aire. declaraciones de Patricia Bullrich. Con la marihuana hemos tenido un problema muy serio. Algunos creen que no hace daño, pero se convirtió en una droga muy peligrosa. El THC que hay en Argentina es del 18%, pero la que está legalizada en Uruguay se acepta hasta un 2%. Digo, Eso es un desconocimiento cabal y absoluto de los contenidos de la planta de cannabis, ¿sí? La señora puede saber mucho de seguridad, lo cual para mí tiene el mayor de los respetos, pero está desconociendo las propiedades que tienen cada uno de los cannabinoides, ¿sí? Los más conocidos son CBD y THC, lo que la gente entiende. El CBD es la crema, disculpen la marca, Ratizalil, que bien. sale en la publicidad, o los ungüentos, y el THC lo compara con lo que se llama porro, ¿sí? O cigarrillo de marihuana. Eso es una falacia en sí misma, porque, en primer lugar, la planta tiene más de 100 fitocannabinoides.
dentro de los cuales los más conocidos son THC y CBD, pero existe CBG, CBDN y podría nombrarte otros 10 más. Y cada uno de estos se aplica para ciertas patologías, ¿sí? El otro día escuchaba una entrevista que le hacían a un abogado canábico de la comunidad canábica a través de Eduardo Feynman, y que lo atacaban de alguna manera al abogado con cuestiones médicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, un médico decía, pero la única reglamentación científica debidamente comprobada es la epilepsia refractaria. Eso es absolutamente falso, porque hay papers para atacar un montón de patologías como una terapia coadyuvante, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo a continuación, en la que el cannabis está debidamente prescrito, ¿sí? Te pongo un ejemplo sencillo y fácil. Cuando alguien se somete a quimioterapia por un problema oncológico, lo que viene a hacer el cannabis como terapia coadyuvante, que no tiene nada que ver con curar un cáncer, es paliar los efectos secundarios de esa quimioterapia. Todo el mundo sabe que después de una quimioterapia tiene náuseas, vómitos y además tiene falta de apetito, y ciertos fitocannabinoides ayudan a esta terapia para que esta persona no tenga los efectos secundarios. Y eso está probado científicamente como en otras 100 patologías como terapia coadyuvante. Entonces, como Ministerio de Seguridad tiene que encargarse de ir a pelear contra el narcotráfico. Aquel que comercializa el estupefaciente debe ir preso. Ahora, antes de disponer una medida como esa, hay que averiguar si esa ONG o esa persona en particular no está desarrollando cannabis medicinal. ¿Por qué? Y te cierro la idea para no hacerlo tan largo. Mostraban el otro día imágenes de una plantación que encontraron. Vamos a poner 300 plantas. Suena mucho, ¿no? Bueno, si de repente esa ONG tiene 100 pacientes, debería tener 900 plantas, porque por cada paciente se encuentran prescriptas 9 plantas por paciente. Entonces esas 300 que, digamos, amarillísticamente se promueven, hay que averiguar si se comercializa o se pensa cannabis medicinal. U otro ejemplo, si vos encontraras un tipo que hace fitomejoramiento de la genética de cannabis, como se hace fitomejoramiento del girasol, de la soja. Bueno, vos para fitomejorar una especie, conforme las prescripciones de INASE, Instituto Nacional de Semillas, tenés que tener 2 bancales de 200 plantas. Porque si tenés 2 bancales de 100, no podés trazabilizar, homogeneizar una genética para decir, esta es la misma, plantes donde la plantes. Entonces, hay que conocer mucho la normativa aplicable a cannabis medicinal o a cannabis industrial para salir a hacer manifestaciones. Yo descuento que un ministro de la Nación lo tiene que saber, pero bueno, atento a esa apresurada manifestación, está bueno que se consulte a especialistas para saber cómo se ajusta esa normativa que parte de una nota periodística. Muy bien, bien, bien. Muy interesante. Bueno, les cuento para aquellos que están escuchando, recién se están enganchando, Tobias Brogini, que conversa con nosotros es de la Fundación Chaco Cultiva. Otra de las declaraciones, digo, porque en definitiva hasta el momento no ha pasado nada, no se ha tomado ninguna medida, pero en las declaraciones de Patricia Bullrich, que en definitiva eso es lo que estás respondiendo, habla de que mucho va al mercado ilegal, ¿no? Sí. Lo que es el desvío. Lo que no es ley es el desvío de la marihuana hacia el mercado ilegal. Ese descontrol hace que nosotros tengamos menos marihuana en la frontera y mucho más marihuana sembrada en cualquier lugar. Eso también dijo, a ver. Sí, es una función propia del Ministerio de Seguridad, la investigación de quienes comercializan estupefacientes y quienes dispensan cannabis medicinal. Si viniera la ministra a mi organización, yo debería tener los papeles que son, no voy a entrar en detalles para no hacerlo aburrido, los siguientes. En primer lugar, mi constitución como ONG ante el Registro Público de Comercio. En segundo lugar, las inscripciones legales que vos tenés que hacer en AFIP, en ATP, en municipalidad, para tener tanto la oficina legal como la sala de cultivo, ¿sí? Y en particular, y de acuerdo a nuestra normativa, uno debería tener su ONG logueada, que es un trámite engorrosísimo, en el ReproCan. Por supuesto que mi ONG está logueada en el ReproCan, porque si vos cumplís todos esos requisitos, después podés entregar derivados de la planta, llámese materia vegetal, extracciones como aceite. Hago una pregunta en el medio. Todos conocemos una persona de la tercera edad que por algún dolor crónico consigue aceite de cannabis. Esa persona está librada. Sí.
Bueno, Sí. esa persona está librada a la suerte porque le compra al vecino que está a la vuelta y que no tiene ni idea de lo que contiene ese Claro, aceite de cannabis. claro. Entonces está tratando de paliar el dolor crónico y toma un fitocannabinoide que es para la ansiedad, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, la idea sería que si vos querés buscar el desvío, pues investiga para ver quién está comercializando estupefacientes y de manera previa vas a tener que pedirle los requisitos que te acabo de nombrar. Está bien. Toda la constitución de la ONG y la declaración que la ONG hace de cada uno de sus pacientes, su patología y cuál es el médico tratante. Es decir, yo sobre los pacientes de mi fundación tuve que mandar un mail que ni siquiera tuvo respuesta, ¿sí?, al ReproCan declarando, señores, estos son mis 16 pacientes, se tratan con este tipo de derivados, los atienden estos médicos y están individualizados uno a cada uno. La pregunta para la ministra sería, ¿alguien que tiene por objeto desviar su producción de cannabis a la comercialización de estupefaciente va a ser tan sonso, tan torpe de decirle al Estado, mire, acá está mi oficina legal, acá están mis salas de cultivo, estos son los pacientes que trato y viven en tal lugar cada uno? Es casi Sí, está bien, una está bien. inconsistencia fatal. Muy, muy interesante. Mira, esto acá yo te digo una lectura mía, vos dirás a quién conviene más, porque cuando yo veo estas cosas, por allí para el narcotráfico es lo mejor que pueda pasar. Y para los laboratorios, ya que hablas de la medicina, muchos dejaron de comprar pastillas que no hacían absolutamente nada y salían fortunas y empezaron a consumir justamente cannabis medicinal. Por allí, ¿a dónde apunta, crees vos, esta idea? Perdón, la idea de Digo, restringir claro, o... la de la restricción, o al menos lo que plantea la ministra. Bueno, hay gente que suele tener ideologías políticas, no quiere decir que yo no la tenga, y podría atacarla poniéndome en la vereda del frente diciendo, estás queriendo darle la potestad a los grupos económicos. Mm. No, prefiero tomarlo y dar mi opinión objetiva, diciendo que desconozco hacia dónde apunta la intención de restringir, pero no caben dudas de que estás afectando al derecho de la salud de los pacientes que vos acabas de mencionar, que gastan fortunas en medicamentos pasados por la ANMAT y que no consiguen sus resultados y de repente en una extracción de una planta natural encuentran un alivio a aquel dolor o a aquel desarrollo de la quimioterapia posterior a un cáncer. La verdad es que para no entrar en una discusión ideológica estúpida, como generalmente se entra en estos aspectos queriendo separar de este lado de la vereda o de aquel lado de la vereda, prefiero decir que, bueno, es su opinión personal, veremos la normativa cuando salga y esta es mi opinión. Hay una parte del acceso a la salud que debe ser respetado, que está reglamentado por una ley del Congreso y eso debe defenderse. Y usted, Ministerio de Seguridad, investigue todo lo que tenga que investigar y donde encuentra la comercialización de estupefacientes, marche preso. Bien. Mira, seguiremos conversando, se nos va el programa, pero sumamente interesante, Tobías, un placer. Y bueno, será hasta pronto, porque este tema no queda acá, ¿eh? No No hay queda acá. problema, estoy a tu disposición. Ya te digo, de repente, ¿cómo se hace para conseguir un aceite legal? Sí. O que yo sepa, me lo preguntás por WhatsApp, hacemos Dale. en ida y vuelta. Yo siempre estoy abierto porque el debate es lo que hace avanzar este tema. Por supuesto, de eso se trata. Un placer, un gusto. Hasta pronto. Igualmente para mí. Tobías Brogini, Fundación Chaco Cultiva. Bueno, así están las cosas.